Bueno, de nueva cuenta, muy buenos días a todas, a todas, a todos, a todas, a todes. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez. Hasta hace algunas semanas era profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Actualmente me desempeño igualmente en la Escuela Judicial Electoral, pero en cuestiones más bien de corte administrativo, aunque pues he conservado algunas clases y en tal virtud me da, como lo comento, mucho gusto el compartir esta mañana con todas ustedes, con todos ustedes. Bueno, el día de hoy nos corresponde revisar un módulo que se denomina Nociones Preliminares, Antropología, Sociología y Ciencia Política, un módulo que forma parte de este diplomado en argumentación jurídica. El propio título del diplomado me da la pauta como para suponer que todos ustedes son abogados, o por lo menos la mayoría, y bueno, pues que justamente buscan nutrir sus conocimientos en materia de argumentación jurídica en beneficio de su formación académica y su práctica profesional. Bueno, en lo particular, he de comentarles que yo no soy abogado, yo soy sociólogo. Llevo ya muchos años trabajando en la Escuela Judicial Electoral y, por supuesto, tengo algunas nociones jurídicas, pero pues no tengo la formación que todas y todos ustedes tienen. Pero me parece que en la actualidad, y justo con eso quisiera empezar esta sesión del día de hoy, me parece que en la actualidad todas las disciplinas académicas tendrían que alejarse de los dogmatismos, ¿no? Creo que más allá de ser una moda, hay una parte muy sustantiva en la multidisciplinariedad en la actualidad, y esta multidisciplinariedad, por supuesto, no se advierte solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito profesional. En tal sentido, me parece que este módulo que vamos a comentar el día de hoy, que vamos a discutir el día de hoy, cobra particular relevancia porque para el derecho creo que reviste particular importancia en la actualidad la ciencia política, la sociología, la antropología y sobre todo para la rama del derecho eh, que se refiere al ámbito comicial, al derecho electoral, ¿no? Eh, Quienes se desempeñan en alguna institución electoral, sea esta administrativa o jurisdiccional, pues sabrán justamente de la importancia que reviste el derecho electoral en la actualidad y de por qué es importante que incorporemos justamente disciplinas como la sociología, la antropología, la ciencia política. Evidentemente, pues cuando hablamos de cuestiones electorales, estamos hablando de un sistema político, de un sistema eh, cultural, por supuesto, de partidos políticos, de actores que tienen esta capacidad de agencia, es decir, la posibilidad de influir en la configuración de la realidad, etcétera. Y estos fenómenos políticos, reitero, quienes se desempeñan en las actividades propiamente electorales seguramente lo saben de sobra, pues eh, plantean fenómenos interesantes en razón de que eh, desde distintas trincheras, desde distintos espacios, esta configuración justamente de la realidad política adquiere forma, ¿no? Me refiero a que pues no solamente los actores tradicionalmente o históricamente denominados como políticos, es decir, los partidos, candidatos, coaliciones, etcétera, son quienes configuran a esta realidad política a la cual estoy haciendo referencia, sino que en general todas las personas, incluso quienes no ostentan la categoría de ciudadanía, contribuyen a la configuración de esta realidad política. Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, o por ejemplo, incluso las personas extranjeras, ¿no? Evidentemente, la realidad que se percibe y que se explica desde otras latitudes, pues de alguna manera también tiene implicaciones en esta configuración de la propia realidad en el país, ¿no? Bueno, dicho todo esto, he de comentarles que me voy a apoyar en una presentación de PowerPoint que a continuación les comparto y para
comenzar la discusión, quisiera que ustedes me apoyaran, y a efecto de que esto no se convierta en un soliloquio, en un monólogo, a compartir algunas nociones, justamente, algunas ideas, algunas posturas, algunas preconcepciones en torno a la argumentación jurídica. En tal sentido, haciéndome cargo de que no es lo mejor iniciar un proceso pedagógico planteando preguntas a la audiencia, bueno, me parece que en esta ocasión se justifica, reitero, con el propósito de evitar que esto se convierta en un monólogo y con la idea de tener una base conceptual compartida entre todos quienes integramos esta aula en torno justamente a la argumentación jurídica. Entonces, bueno, pues no sé si en principio, por ejemplo, Fernando Saldaña nos pudiera compartir alguna opinión, alguna idea respecto a lo que entiende por argumentación. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues en clases anteriores, ¿sí se me escucha? Sí. Bueno, en clases anteriores vimos de que argumentación era básicamente dar razones de nuestro dicho, es decir, demostrar o convencer a la otra persona acerca de que lo que decimos o nuestro discurso es verdadero, en su caso creíble o posible. Es cuanto. Ok, muchas gracias, Fernando. Veo por ahí a Óscar Luis. Ya en alguna ocasión habíamos compartido también el aula. Me da mucho gusto saludarlo. Adelante, Óscar, si nos puede compartir igual alguna opinión, alguna idea sobre argumentación jurídica. Sí, bueno, lo que más se me quedó de la primera clase, que es una herramienta para justificar decisiones de manera no democrática. Fue lo que más como que se me quedó de la primera clase, porque yo pues no soy abogado, soy contador, pero eso es lo que pudiera aportar, doctor. Gracias. Bueno, muy interesante el planteamiento que hace porque es muy, muy sugestivo, muy sugerente, ¿no? Más bien. Bueno, muchas gracias a Óscar, a César. No sé si alguien más desee compartir alguna opinión. Veo también por ahí conectado a Benito Neftalí, también me da mucho gusto saludarlo. Y bueno, Julio César Barreto también desea hacer algún aporte. Adelante, Julio César, por favor. Gracias, buenos días. Eh, Hace algunas charlas me llamaba mucho el ejemplo de cómo nos explicaban era la argumentación. Y ponían el ejemplo de cuando llegaron los españoles y llegaron al famoso Río de la Plata. Y lo que veían en el Río de la Plata era propiamente algo que brillaba. Y la denominación de Argentina. Y el símbolo químico de la plata pues es AG. Y entonces argumentar es lo que brilla, es lo que resalta. Entonces, yo podría decir que eso es argumentar, lo que resalta sobre algo. Eso sería un argumento. Gracias, doctor. No, al contrario, Julio César, también muy interesante la metáfora que nos aporta Julio César para destacar uno de los puntos centrales del concepto de argumentación, ¿no? Bueno, evidentemente el concepto de argumentación es mucho más amplio, nos podríamos pasar toda la clase discutiendo acerca del contenido que pudiera aplicar justamente a esta expresión de argumentación. Y bueno, pues de hecho ustedes están cursando un diplomado en donde van a discutir ampliamente justamente el contenido de esta expresión y sus distintas aplicaciones, sus distintas perspectivas y demás. Pero bueno, les decía que la idea de hacer este ejercicio era pues como para ir identificando algunos elementos comunes que nos sirvan como base conceptual para a partir de ahí realizar la discusión en torno al tema que nos ocupa, que es sobre nociones preliminares en materia de sociología, antropología y ciencia política. Bueno, de alguna manera, las aportaciones que nos han hecho nuestros compañeros dan cuenta, reitero, de algunos elementos que podemos asociar de forma inherente al concepto de argumentación, ¿no? Uno de los primeros elementos que yo destacaría de estas primeras participaciones se refieren a
esta cuestión de construir un entramado de razones, pero un entramado de razones que persigue un propósito en específico. En materia de argumentación jurídica, este propósito consiste en la persuasión, ¿no? Se esgrimen una serie de razonamientos con el propósito de influir en el interlocutor, evidentemente esperando una respuesta, un actuar en específico de ese interlocutor. Esta es una obviedad, pero bueno, pues no está de más que la destaquemos, ¿no? En un juicio, pues justamente se dan cita a dos partes que están inmersos en un conflicto y que demandan la intervención de un tercero, que es una autoridad judicial. Un juez que a final de cuentas va a terminar por resolver ese conflicto, esa confrontación, cediéndole la razón a alguna de las dos partes en esta disputa, ¿no? Bueno, evidentemente, como el juez es quien va a tener la decisión final, pues las dos partes en conflicto tienen que tratar o se esmeran en tratar de convencer al juez de que le ceda la razón. Pero esta persuasión, bueno, si hablamos en términos poco democráticos, poco apegados al derecho, poco apegados a un marco normativo, bueno, pues se puede dar por vías distintas, ¿no? Me refiero a que, pues, por ejemplo, se puede tratar de persuadir al juez mediante un soborno, mediante algún tipo de presión, por ejemplo, en el ámbito electoral, pues bueno, creo que para nadie es un secreto que eventualmente se pueden ejercer algún tipo de presión política, si no de forma directa, pues a través de distintos medios, incluidos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de persuasión, pues por supuesto que se puede dar, pero reitero que pues estos ejemplos que estoy citando se alejan de un marco normativo, de un marco democrático, de un marco legal, de un marco ético, por supuesto, etcétera. Entonces, en realidad, los medios que se tendrían que utilizar para lograr esta persuasión dentro de un marco plenamente democrático, apegado a derecho, dentro de un marco de justicia constitucional, etcétera, pues tendrían que fundarse justamente por estas vías institucionales. Es decir, que los argumentos que tendríamos que esgrimir para persuadir al juez, pues tienen que conducirse por estos canales, ¿no? Bueno, evidentemente, esto también es una obviedad, pues las dos partes van a esgrimir los argumentos que consideren convenientes para tratar de lograr este efecto persuasivo. Por supuesto, la argumentación no es solamente una cuestión dialéctica o dialógica, no solamente se basa en la palabra, sino que tiene que fundamentarse con otros elementos, ¿no? El caudal probatorio, pues, forma parte de la propia argumentación, ¿no? Pero evidentemente el primer acercamiento y quizás la estructura justamente de esa plataforma de persuasión, pues son los argumentos o las razones, ¿no? Hay quien considera, por supuesto, que la argumentación, en la medida en que se trata de persuadir a las otras personas, a los interlocutores, se basa en una estructura de razonamiento lógico. Y bueno, por supuesto, esto tiene todo el sentido del mundo. Si uno esgrime una serie de argumentos sin ningún tipo de articulación, sin ningún tipo de lógica, pues lo más probable es que esa argumentación pues sea endeble, que se derribe de una forma pues considerablemente sencilla, ¿no? Entonces, pues la cuestión medular, a todas luces, consiste justamente en construir, en conformar esa estructura lógica que permita articular estos razonamientos a efecto de conseguir el propósito último que estriba en persuadir al interlocutor, en este caso al juez, que es quien finalmente va a tomar la decisión. Ahora, esto es una cosa sabida, es algo evidente, es algo que pues podríamos dar por hecho, pero que en este momento me parece importante sacar a colación porque esta cuestión que estoy señalando como algo evidente, me parece que se tendría que ver robustecida por algunos elementos adicionales que la puedan aderezar y que la puedan robustecer en esta medida.
¿Cuáles son estos elementos adicionales? Pues en este caso voy a hacer referencia en particular a la multidisciplinaridad, ¿no? Es decir, que estos elementos adicionales se refieren a recoger, a retomar algunos elementos que contribuyan a fortalecer los razonamientos, esta estructura de pensamiento lógico, no solamente desde la perspectiva del derecho, sino como lo comenté desde el principio, desde distintas disciplinas académicas. Esto cobra toda la relevancia del mundo, creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes, para cualquier rama del derecho, pero creo que todavía más, como ya lo había señalado, para el caso del derecho electoral. En el caso del derecho electoral, ya lo señalaba, bueno, pues tenemos una aplicación del derecho a una realidad política que, por lo tanto, es sujeta de interpretación desde distintas perspectivas, entre ellas la ciencia política, la sociología o la antropología, ¿no? Me parece que en la actualidad, si el juez se ciñe estrictamente a las disciplinas, a la disciplina jurídica, bueno, pues puede que resuelva de una forma un tanto limitada, un tanto conservadora, un tanto incluso creo yo en algunos casos anacrónica, ¿no? Por ejemplo, pensemos en aquellos casos en donde se resuelven cuestiones relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, pues desde una perspectiva estrictamente legal, me parece que las resoluciones que eventualmente adopte el juez serían, reitero, de una forma limitada, porque evidentemente el uso de las nuevas tecnologías tiene que tomar en consideración muchas otras aristas de la realidad, no solamente jurídica, sino también política y social, ¿no? Pensemos, para aplicar esto que estoy comentando al ámbito estrictamente de los comicios, del ámbito electoral, pensemos, por ejemplo, en los dilemas que nos representa en la actualidad el tema de la neurociencia a la luz de experiencias concretas como la de Cambridge Analytica. Seguramente ustedes han escuchado de esta experiencia, ¿no? Por la resonancia que ha tenido en el ámbito internacional. Cambridge Analytica era una empresa que se dedicaba a brindar asesoría a actores fundamentalmente políticos con el propósito justamente de desplegar campañas que les permitieran contar con bases para lograr sus objetivos, en específico para ganarlas, ¿no? Cambridge Analytica tuvo influencia, participación importante en eventos como el Brexit en Inglaterra o en la elección presidencial de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, Cambridge Analytica, como seguramente todos ustedes saben, se colocó en el ojo del huracán a nivel internacional porque resulta que esta intervención que tuvo en particular en estos dos eventos que estoy refiriendo, del el Brexit en Gran Bretaña y la elección presidencial en Estados Unidos, tuvo una participación importante esta empresa porque utilizó datos provenientes de redes sociales, en específico de Facebook, ¿no? Es decir, que con base en esta información que tenía Cambridge Analytica, desplegó una serie de estrategias de campaña que buscaban influir en los usuarios de Facebook con el propósito de lograr que actuaran en consecuencia y definir el resultado de una elección, o para el caso del Brexit, pues el resultado de la consulta que finalmente se dio. Por supuesto, como cualquier campaña electoral, pues es difícil encontrar un vínculo directo entre la campaña y la consecuencia, ¿no? No es fácil identificar un fenómeno de causa-consecuencia en automático, ¿no? Pero bueno, pues hay varios elementos que nos hacen suponer que la intervención de Cambridge Analytica pudo haber definido el resultado tanto del Brexit como de el triunfo electoral de Donald Trump en los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué estoy refiriendo esto? Porque, como les comento, Cambridge Analytica utilizó la información que tenía a su mano de alrededor de 50 millones de personas, alrededor de 50 usuarios de Facebook, para llevar a cabo estas estrategias de campaña. Para resumirlo de una manera muy, pues muy...
pues muy plana, pues, o sea, muy sencilla, para ponerlo en palabras fáciles. Lo que hizo Cambridge Analytica fue identificar los perfiles de estas 50 millones de personas de Facebook para teledirigir algunos mensajes en específico en atención justamente a las características de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, ustedes en la actualidad saben que Facebook conoce más de nosotros que nuestras familias, ¿no? Hay varios estudios que dan cuenta de que el algoritmo de Facebook es muy útil para conocer justamente las preferencias, las expectativas, incluso las emociones de las personas, y esto pues es oro molido, no solamente para las empresas que buscan a través de la aplicación de algoritmos hacernos consumidores de distintos productos, sino ahora justamente esta mercadotecnia está siendo utilizada con fines políticos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la neurociencia cobra una relevancia importante porque ahora pues podemos ser manipulados a través de la aplicación de estos algoritmos, incluso sin darnos cuenta. Esto, por supuesto, no es algo nuevo, es algo que históricamente los medios tradicionales han puesto en práctica, ¿no? Desde hace muchos años, incluso, pues la mercadotecnia ha incorporado estas estrategias de psicología a través de ciertos elementos subjetivos, ¿no? Estos mensajes subliminales es algo que se utiliza en la mercadotecnia desde hace muchos años y que ahora pues se ha potenciado a través del uso de las nuevas tecnologías, en particular de las redes sociales. Como lo comento, pues en muchas ocasiones, incluso sin darnos cuenta, somos susceptibles de esta manipulación y para muestra, pues podemos hacer un ejercicio individual de autocrítica y ver, por ejemplo, cuál ha sido el actuar o la interacción que hemos tenido, reitero, un ejercicio muy sencillo en los últimos 5 días, ¿no? Seguramente varios de ustedes en los últimos 5 días han hecho alguna compra en alguna plataforma de comercio digital, como puede ser eBay, como puede ser Amazon, como puede ser Mercado Libre, o bien también en los últimos 5 días han visto alguna serie, algún capítulo de alguna serie o alguna película en alguna plataforma de streaming, ¿no? Bueno, yo les invitaría justamente a que en como parte de este ejercicio de introspección, revisemos cuál fue esa serie o ese producto que compramos y cómo fue que logramos llegar a ese punto, ¿no? O sea, me refiero a que si vimos, por ejemplo, una película este fin de semana en torno a, pues, ¿qué les gusta? El viejo por ejemplo, bueno, pues que hagamos un ejercicio de introspección y que tratemos de identificar los antecedentes, o sea, qué contenidos vimos antes de esa película o de esa serie que vimos ayer o antier durante este fin de semana, ¿no? Bueno, esto lo estoy planteando justo como para puntualizar que eventualmente somos, nuestro actuar, nuestro comportamiento está condicionado por la aplicación de estos algoritmos y reitero, en muchas ocasiones sin que nosotros lo percibamos, sin que seamos conscientes de ello. Bueno, pues en el caso de la aplicación de los algoritmos, en el ámbito político, me parece que cada vez más vamos a estar expuestos a ello, ¿no? Y sobre todo porque, pues, con estas aplicaciones de la neurociencia al ámbito político electoral, pues ahora vamos a recibir contenidos o información que estén dirigidas no de forma genérica, como ocurre con un spot de televisión, sino en atención al perfil de cada una o cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, que si nosotros estamos interesados, por ejemplo, en cuestiones de deportes, bueno, pues a partir de esa expectativa o de ese interés que tenemos en un tópico específico, puede ser que las nuevas estrategias de campañas electorales traten de persuadir a quienes conformamos ese público en específico, ese público objetivo, desde el punto de vista del interés que tenemos en el deporte, ¿no? A lo mejor nos van a llegar mensajes políticos de un candidato no genéricos, sino en específico respecto a las propuestas que está haciendo el candidato o la candidata en materia de deporte, ¿no? Y díganme si no, las propuestas que tienen que ver con la construcción de un estadio, con la adquisición de un equipo de béisbol o de fútbol o qué sé yo. Entonces, bueno, ese tipo de información va a ser segmentada
para dirigirse a públicos específicos. Bueno, todo esto lo estoy planteando justamente como para advertir que ahora las problemáticas judiciales que se relacionan con el ámbito comicial, pues por supuesto que tienen que tomar elementos de algunas disciplinas que nos ayudan a interpretar esa realidad compleja que ya no solamente demanda, digamos, las bases judiciales o las bases académicas fundadas en el derecho, sino bases sociológicas, politológicas, psicológicas, antropológicas y demás. Bueno. Antes de continuar, quisiera hacer una breve pausa, pues simplemente como para señalar el contenido de la lámina, porque pues no tiene ningún sentido que tenga este recurso didáctico sin que haga referencia a el contenido. Bueno, en este caso, en esta primera lámina tenemos la diferenciación en 3 conceptos que me parece que son fundamentales en el tema que estamos discutiendo, que es el de la argumentación. Por supuesto, el primero y más evidente, pues es el propio concepto de argumentación. Aquí tenemos una aproximación conceptual que se refiere a entender la argumentación como el conjunto de estrategias que organizan el discurso persuasivo desde una perspectiva lógica, es decir, una argumentación es un tipo de razonamiento, algo que ya habíamos comentado hace rato cuando yo usaba esta metáfora de la estructura de razonamiento lógico, esta estructura que permite articular justamente las razones, los elementos argumentativos para lograr el fin que de hecho en esta misma aproximación conceptual se señala, que es la persuasión. Bueno, tenemos en segundo término una aproximación conceptual a la interpretación. En este caso, podemos, bueno, el apunte que tenemos en la lámina nos refiere que la interpretación se refiere a la determinación del sentido de la norma por aplicar. Es el resultado, el resultado de esta actividad no puede ser otro que la determinación del marco constituido por la norma y la comprobación de las diversas maneras posibles de llenarlo. Bueno, decía yo que esta parte es fundamental para el tema que estamos discutiendo, que es la argumentación, porque evidentemente, cuando llevamos a cabo un ejercicio de argumentación jurídica, pues la base de este ejercicio es un marco normativo, ¿no? Un marco normativo que es un común denominador para todos quienes integramos una sociedad, ¿no? La norma está ahí, pero evidentemente la perspectiva, la forma de aproximarnos a esa norma, pues puede ser distinta en razón de la subjetividad de cada uno de los individuos. De tal suerte que, pues, una misma norma, que reitero, es un común denominador para todos quienes integramos una sociedad, puede tener una interpretación distinta desde la subjetividad. Claro, la interpretación que se dé de esa norma tiene una importancia significativa en razón de quien haga la interpretación y la aplique. En este caso, estoy haciendo referencia en particular al juez, ¿no? Por supuesto, en un conflicto jurídico, las dos partes pueden hacer una interpretación distinta de la misma norma, pero la interpretación que haga el juez de la norma, pues es la que va a tener el mayor peso, perdón. Esto, pues también se refiere a una obviedad, pero reitero que no por eso resulta de poco interés, ¿no? ¿Cuál es esta obviedad? Pues que el juez es un actor legítimamente facultado para asumir una decisión que resuelva un conflicto jurídico y por lo tanto la interpretación que haga de la norma pues adquiere un peso sumamente significativo. Y bueno, el último elemento que quisiera señalar se refiere a la hermenéutica jurídica y este elemento me parece que también reviste particular importancia para el tema que estamos discutiendo porque un ejercicio de hermenéutica, como todas ustedes lo saben, consiste, para plantearlo en términos muy coloquiales, en ponerse en los zapatos del interlocutor, ¿no? En asumir, en realizar un ejercicio de subjetividad que nos permita colocarnos en una posición distinta a la propia, ¿no? En este caso, hablando de un conflicto jurídico, un ejercicio de hermenéutica pudiese consistir justamente en que el juez se ponga en los zapatos de las dos partes involucradas para, a partir de ese ejercicio, tomar una determinación, ¿no? Bueno, este ejercicio de hermenéutica, pues por supuesto que puede
tener muchas manifestaciones en distintas ramas del derecho y en su aplicación, pero para circunscribirlo al ámbito electoral, me parece que es muy importante y tenemos muchos casos que dan cuenta de la importancia justamente de la aplicación de la hermenéutica jurídica en el ámbito electoral. Por ejemplo, cuando hay una decisión que involucra la protección y tutela de derechos humanos, ¿no? Y me parece que uno de los ámbitos más claros de esto que estoy diciendo se refiere a la aplicación que ha hecho el juzgador electoral en materia de protección y tutela de derechos de niñas, niños y adolescentes. En este caso, estamos hablando de que el juez electoral justamente ha tomado en consideración la posición y las características que distinguen a un público objetivo de la población o a un sector en específico de la población mexicana que ni siquiera ostenta la categoría de ciudadanos, es decir, que ni siquiera estaría en condiciones de formar parte de un juicio, ¿no? En este caso de un juicio electoral o de una problemática jurídica electoral. Sin embargo, justamente a partir del ejercicio de hermenéutica, los jueces han tomado en consideración, reitero, las características que distinguen a esta población vulnerable y a partir de ello han asumido ciertas decisiones en beneficio de este colectivo social en específico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso me parece que podemos advertir justamente un ejercicio de hermenéutica sumamente claro en donde el juez se pone en los zapatos, reitero, por utilizar una expresión coloquial, de las personas que integran este colectivo social en aras de generar condiciones que tutelen sus derechos y sus libertades. Bueno, a continuación, para avanzar con la presentación, tenemos aquí algunos apuntes que refieren a algo que yo ya había comentado, con lo cual inicié la exposición, que consisten en reconocer que en la actualidad las disciplinas académicas se tendrían que alejar del dogmatismo y que tendrían que apostar por la multidisciplinaridad, la interdisciplinariedad, etcétera. Es decir, la convergencia de perspectivas del conocimiento, perspectivas epistémicas o epistemológicas, ¿no? Bueno, hay algunas de estas disciplinas que históricamente solían aplicarse al derecho, es decir, el derecho desde tiempos milenarios solía retomar algunos elementos de estas otras disciplinas ajenas al mismo. ¿Cuáles son estas disciplinas? Pues la filosofía o la lógica, ¿no? De hecho, pues como ya lo hemos comentado, justamente la argumentación tiene que ver con la articulación de razonamientos y la articulación de razonamientos evidentemente tiene que o se relaciona con la lógica, ¿no? Bueno, de manera más reciente, de manera más contemporánea, pues también hemos visto cómo el derecho se ha visto influenciado por disciplinas como la sociología o la lingüística. Y en la actualidad, desde esta perspectiva multidisciplinaria, pues también tenemos que reconocer, sobre todo para el campo del derecho electoral, la influencia que han tenido disciplinas como la antropología, la informática y la ciencia política. Bueno, aquí tenemos un apunte de Francisco José Paoli Bolio que de alguna manera sintetiza parte de lo que hemos venido comentando. El desarrollo de la ciencia y la tecnología se entiende mejor cuando se advierten los cambios de las sociedades junto con los cambios en los paradigmas del conocimiento, ¿no? Evidentemente, reitero, en la actualidad, la disciplina del derecho tiene que verse acompañada por estas distintas perspectivas como para que las decisiones judiciales cuenten con una mayor fortaleza en términos justamente argumentativos. Bueno, aquí tenemos algunos apuntes que nos ayudan a delimitar
los contornos conceptuales sobre estas expresiones que he utilizado previamente que nos hablan de la convergencia de las distintas disciplinas, es decir, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Bueno, evidentemente, como todos los demás conceptos o todas las demás nociones que hemos comentado de manera previa, pues no están dotadas de un contenido único, todas estas expresiones son polivalentes y polisémicas, pero bueno, pues es importante que contemos con una base conceptual mínima. En este sentido, la base conceptual básica que quisiera compartir con ustedes en torno a estas expresiones, pues es justamente la que tenemos en pantalla. En tal sentido, podemos entender la multidisciplinariedad como una forma de colaboración o concurrencia disciplinaria que implica la participación de más de dos disciplinas en una investigación o estudio, sin perder cada una su caracterización o abandonar su metodología propia. Es decir, que la multidisciplinariedad no implica propiamente una combinación de disciplinas, sino más bien una compaginación de dos disciplinas. No necesitan mezclarse, sino más bien converger. Sin embargo, la interdisciplina pues ya implica más bien un involucramiento mayor de las distintas formas de pensamiento. En este caso, tenemos que la interdisciplina es algo más complejo que la multidisciplina porque no es solamente esta convergencia, esta yuxtaposición de disciplinas para estudiar algo, sino que exige una integración de la teoría o elementos de la teoría científica de varias disciplinas. Esa integración requiere a su vez el diseño de una metodología que utilizan de común acuerdo y con la misma estrategia investigadores formados en distintas disciplinas. Es decir, que aquí ya no hablamos solamente de un acompasamiento, sino más bien de una fusión, ¿no? De una integración de disciplinas. Pero esta integración de disciplinas llevada a su máxima expresión la podemos advertir en la transdisciplinariedad. Esta expresión se refiere a una estrategia para la búsqueda del conocimiento de una nueva manera, en la que tiene una gran influencia la filosofía de la deconstrucción. Esta estrategia consiste en recorrer a través de varias disciplinas un campo de conocimiento. Quizás una de los ejemplos más claros de la transdisciplinariedad lo podamos advertir justamente en la neurociencia. La neurociencia, en su origen, se enmarca, digamos, en la disciplina de la psicología. Pero en la actualidad la neurociencia tiene aplicaciones justamente al derecho, a la política, a la psicología social, al marketing, entre algunas otras. Entonces, bueno, pues quizás la neurociencia puede ser una de las máximas o de las más claras expresiones de la transdisciplinariedad. Bueno, a continuación, quisiera comenzar a hacer referencia a estas disciplinas en específico que dan sentido a el módulo que estamos discutiendo, es decir, a la ciencia política y a la sociología. Bueno, en este sentido, quisiera compartir con ustedes esta aproximación conceptual muy elemental a la ciencia política que extraje de esta fuente que se cita debajo de la imagen que tenemos en pantalla. Bueno, la ciencia política la podemos entender en opinión de Héctor Samitz Gamboa como una disciplina académica que pertenece a las ciencias sociales y que se ocupa de la convivencia de los seres humanos como ciudadanos y de la cuestión de cómo está regulada y debe ser regulada de manera generalmente vinculante bajo puntos de vista institucionales. Epistemológica y metodológicamente sigue los desarrollos generales de las ciencias humanas y sociales y en las teorías referidas al objeto posee su propio perfil. Como complemento de este apunte, tenemos que la ciencia política en la actualidad se ha transformado de manera radical, trasladando su objeto de estudio a un complejo de análisis metodológicamente conducidos, concentrándose en el estudio empírico de lo que ocurre en la política y preocupándose solo de modo indirecto de aquello que debe ser en la política. Es decir, que en la actualidad la ciencia política se ha visto influenciada desde una perspectiva mucho más empírica y no limitándose solamente al campo teórico. Bueno, la ciencia política, en resumidas cuentas, podemos entenderla como la disciplina del conocimiento que nos permite explicar los fenómenos propiamente políticos, es decir, los fenómenos que derivan de la interacción de los integrantes de una comunidad política.
Esta interacción, pues por supuesto que también da como fruto, como resultado, construcciones propiamente políticas, como pueden ser los regímenes o los sistemas políticos, como pueden ser los sistemas de partidos y como pueden ser los sistemas electorales, ¿no? Es decir, que desde la perspectiva de la ciencia política se pueden abordar justamente estos constructos que derivan de la interacción social o política de quienes integramos una sociedad. Ahora, la siguiente disciplina se refiere a la sociología. Les comentaba yo que, bueno, pues yo tengo la dicha, o por lo menos así lo asumo, la fortuna de haberme formado en esta disciplina de la sociología y en este caso quisiera compartirles una noción básica de cómo podemos entender esta disciplina y esta noción básica es de la autoría de Anthony Giddens, que es este personaje que tenemos en pantalla. Anthony Giddens es uno de los sociólogos más influyentes de de los últimos años del siglo XX y de los primeros del siglo XXI. Es tan influyente que incluso fue asesor en su momento del primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra, Tony Blair. Bueno, Anthony Giddens nos señala en esta obra, que se denomina simplemente Sociología, que esta disciplina es el estudio científico de la vida humana, de los grupos sociales, de las sociedades en su conjunto y del mundo de los seres humanos como tal. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros entre los individuos en la calle hasta la investigación de las relaciones internacionales y las formas globales de terrorismo. Aquí quisiera detenerme un momento solamente para enfatizar esta idea y señalar que justamente desde la perspectiva sociológica se pueden abordar prácticamente cualquier fenómeno de la realidad social, ¿no? Y la sociología, por lo tanto, esto es algo que yo siempre les comento a mis alumnos en la FES Aragón de la UNAM, en donde doy clases, es algo que nos ayuda lo mismo interpretar los fenómenos más triviales que se nos presentan en el día a día, como los fenómenos más complejos que ameritan una construcción teórica y metodológica mucho más amplia, ¿no? Pero las bases de la sociología nos dan como para aplicarla a uno y otro contexto. Entonces, les digo que lo mismo nos ayuda la sociología para saber, por ejemplo, por qué la canción que Shakira le dedicó a Piqué hace un par de semanas tuvo en una sola hora millones de reproducciones en YouTube. La sociología nos ayuda para hacer una interpretación de ese fenómeno, lo mismo que para interpretar por qué se da un resultado electoral en tal o cual sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esto podemos desarrollar sociología de la cultura, sociología de la educación, sociología política, sociología de la comunicación, sociología del cine, entre muchas otras variantes. Bueno, para complementar esto que estoy comentando, a continuación Anthony Giddens nos señala que la mayor parte de nosotros contempla el mundo en función de las características que nos resultan familiares en nuestra propia vida, familia, amigos y trabajo, pero pues esta es una parte evidentemente muy subjetiva. La sociología nos muestra la necesidad de adoptar un punto de vista mucho más amplio acerca de por qué somos como somos y por qué actuamos como lo hacemos. Nos enseña que lo que consideramos natural, inevitable, bueno o verdadero puede no ser así y que lo que damos por sentado está enormemente influido por fuerzas históricas y procesos sociales. Es decir, que la sociología nos da las herramientas teóricas, metodológicas y conceptuales para escudriñar en los fenómenos sociales que se presentan, reitero, desde los más triviales y más simples hasta los más complejos, como para poder interpretarlos, ¿no? Bueno, por último, nos comenta Giddens que para obtener una perspectiva sociológica resulta fundamental la comprensión de las formas sutiles, aunque complejas, en que nuestras vidas individuales reflejan los contextos de nuestra experiencia social. Es decir, que lo que nos señala Giddens con este apunte es que tenemos que tomar en consideración las formas más simples, más sencillas de interacción social, como para a partir de ellas hacer justamente una construcción mucho más amplia que nos permita interpretar distintos aspectos de la realidad social. Bueno, aquí a continuación tenemos un video que quisiera compartir con ustedes
para hacer una vinculación entre estas disciplinas que hemos comentado y la disciplina propiamente jurídica. Es decir, que desde una perspectiva de multidisciplinaridad o en este caso de interdisciplinaridad, en el sentido de que se funden dos disciplinas, quisiera compartir a continuación este video que nos ayuda a explicar esa fusión de dos disciplinas, que es la de la sociología y el derecho, es decir, la sociología jurídica. Es un video muy breve, pero que pues como recurso didáctico me parece bastante útil. Entonces, déjenme detener por un momento la presentación para compartirles el video y pues en un momento más retomamos la exposición. Bueno, aprovecho también para consultar hasta esta parte si alguien tiene alguna aportación, algún comentario que desea hacer, pues bueno, todos los comentarios y aportes son absolutamente bienvenidos. Bueno, ¿no hay intervenciones? Ok, bueno, entonces compartimos el video. Denme un segundo. La sociología jurídica es una herramienta científica que ve el derecho como una modalidad de la acción social. Esto lo ha dicho y lo ha escrito y lo ha enseñado Vincenzo Ferrari, un destacadísimo profesor emérito de la Facultad de Jurisprudencia en Milán. ¿Y qué significa? Significa que el derecho es un producto social. El derecho es un producto de luchas, es un producto de acuerdos, es un producto de políticas. Entonces el derecho, visto desde la sociología, no es aquella entelequia inamovible, autodotada de sentido propio, con una facultad propia de reproducirse, sino que es un producto social, y así lo ve la sociología jurídica. De ahí la importancia de la sociología jurídica, de encontrar que el derecho se estudia dentro de una sociedad con campos en disputa en esa sociedad, que se estudia en una sociedad donde hay intereses, en una sociedad donde hay políticos, en una sociedad donde hay partidos, donde hay incluidos y excluidos, en procesos de dominación excluyentes, muchas veces injustos. Entonces, bueno, el que la sociología vea así el derecho definitivamente es un gran aporte, porque nos ayuda a visualizar el derecho como algo que está en juego, como algo que se puede disputar y como algo que eventualmente puede redituar en beneficio de causas justas, ¿no? En beneficio de obtener derechos, de ejercer esos derechos. Y también, visto de esta manera, puede ser importante visualizar al derecho como un arma también de represión, ¿no? O sea, esto lo hemos visto pues no solo en nuestro país, sino en muchos países donde el derecho es utilizado como un arma de represión social y de represión pues a movimientos sociales, a defensores de derechos humanos, en fin, ¿no? Entonces, esta sería la gran aportación de la sociología jurídica a las ciencias sociales. Desmistifica el derecho, ¿no? El derecho no es solito, no es por sí solo, no se reproduce solito, no se ejerce solito. El derecho es una forma, una modalidad de la acción social, y así lo ve, y así lo estudia, y así lo describe la sociología jurídica. Bueno, para seguir con la misma tónica, a continuación quisiera compartirles también un breve video que nos ayuda a entender o a identificar las características de la tercera disciplina que vamos a
a comentar el día de hoy, que se refiere a la antropología. Ya señalamos la ciencia política, la sociología, y ahora vamos a hacer referencia a la antropología, porque después de de este aproximamiento o de esta aproximación a esta disciplina, vamos a comentar algunos casos concretos del derecho electoral en donde podemos advertir justamente cómo el derecho, en este caso en el ámbito electoral, se ve nutrido por estas disciplinas como la sociología o la antropología. Pero bueno, pues justamente para contar con algunas bases que nos permitan aproximarnos a esta práctica o a esta aplicación del derecho en el ámbito comicial, quisiera en esta misma tónica, reitero, compartirles un breve video explicativo sobre la antropología. Entonces, bueno, denme un segundo igual para compartirles el video. No, ¿saben qué? Les ofrezco una disculpa porque no sé qué pasó aquí, que aunque tengo dos vínculos distintos en la presentación, me conducen al mismo video. Entonces, pues les ofrezco una disculpa por este error, pero pues ya no registré el otro video, pero bueno, pues vamos a continuar con la presentación. Déjenme volver a compartirla. Bueno, aquí está la liga, el video que acabamos de ver, y les digo que acá, como ustedes pueden apreciar, es una liga distinta, pero me conduce al mismo video. No sé qué pasó acá. Pero bueno, como les decía, esta tercera disciplina que vamos a discutir también es muy importante para el derecho y para la construcción de argumentos, de argumentación jurídica, ¿no? Bueno, aquí tenemos, como en las láminas previas, algunos apuntes que nos ayudan a explicar a qué se refiere esta disciplina de la antropología. Bueno, esta es un contenido que extraje de esta fuente que se cita a pie de página de un documento del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, tenemos que la antropología estudia la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que ha creado. Es decir, que la antropología y la sociología tienen vínculos en común, tienen muchas semejanzas, pero pues hay algunos aspectos en particular que las hacen distintas. ¿Cuál es el principal aspecto que considero yo que hace distinta a la antropología y a la sociología? El aspecto hermenéutico. En la mayoría de los estudios antropológicos, lo que se busca es justamente hacer un ejercicio hermenéutico, incluso en muchas ocasiones el propio investigador social, el propio antropólogo se mimetiza con su objeto de estudio, ¿no? Por eso es que vemos que muchos estudios antropológicos, por ejemplo, en materia indígena, derivan de la convivencia que tiene el antropólogo con los propios integrantes de una comunidad indígena, ¿no? Vemos que muchos antropólogos
pasan semanas o meses en algún tipo de comunidad indígena o, bueno, de algún otro grupo étnico en distintas partes del mundo, y derivado de esa convivencia es que se lleva a cabo la interpretación de ese colectivo y de los fenómenos asociados con la interacción que tienen las personas que lo integran, ¿no? Me parece que esa es la diferencia sustantiva con la sociología, porque la sociología no en todos los casos realiza estos ejercicios, hermenéuticos, sino que en algunos casos, en varios, pues se aborda el fenómeno desde una perspectiva ajena. De hecho, en la literatura especializada en el ámbito sociológico, tenemos dos obras fundamentales que son de la autoría de Mark Durkheim y de Anthony Giddens, justamente el autor que acabamos de comentar hace unos minutos, quienes acuñaron sendas obras con el título de Reglas del método sociológico. Y bueno, pues ahí se plantean justamente algunos pasos como para que el sociólogo se aproxime a los fenómenos sociales. Y uno de los elementos consiste justamente en aproximarse al fenómeno social desde una perspectiva ajena, ¿no? Para evitar la subjetividad, para tratar de explicar los fenómenos a los cuales se dedican estos esfuerzos de investigación desde una perspectiva neutral, ¿no? Claro, hay por supuesto también distintas perspectivas. Esta, reitero, pues es la de Durkheim y Giddens. Hay quien considera que pues también es importante aproximarse de una forma mucho más cercana a los fenómenos sociales. Pero bueno, reitero que en mi opinión la diferencia sustantiva entre la antropología y la sociología es que la antropología casi siempre está más nutrida por estos ejercicios hermenéuticos. Bueno, tenemos además que la antropología conoce y analiza la diversidad étnica, los procesos de continuidad y cambio sociocultural, las formas de organización social y en general todas las expresiones de la variabilidad humana. Incursiona en la coevolución del Homo sapiens con otras especies animales y su relación con el medio ambiente. Es una disciplina que cuenta con diferentes campos de conocimiento o áreas de especialización que se han desarrollado durante más de un siglo. En este periodo se ha caracterizado por estar en continuo debate y generación de nuevos conocimientos, lo que le ha permitido abonar el entendimiento y comprensión de las sociedades humanas, tanto del presente como en el pasado, ¿no? Bueno, esta es una parte importante de la antropología porque lo mismo nos ayuda a entender algunos grupos o colectivos vivos, es decir, en el presente, pero también en el pasado, ¿no? Sabemos que pues justamente a partir de esta disciplina de la antropología es que hemos logrado reconstruir algunas civilizaciones antiguas, como pues las mesoamericanas, para no ir lejos, ¿no? Bueno, a continuación tenemos aquí una lámina que nos permite establecer un comparativo justamente entre la sociología y la antropología. No me detengo demasiado porque pues son cuestiones que pudiésemos considerar incluso más de tipo técnico o propiamente académicas y que a lo mejor pues no tienen como mucho, no revisten particular interés para los propósitos de esta exposición y para el diplomado en general, pero pues simplemente la incorporé como para, por lo menos a golpe de vista, identificar que la sociología y la antropología se diferencian en cuanto a su objeto de estudio, a la ventana temporal estudiada, el nivel de etnocentrismo, es decir, el involucramiento que tiene el investigador social con su objeto de estudio, el tipo de datos utilizados y el nivel de aplicabilidad, ¿no? Digamos que estos son los 4 grandes rubros o categorías que nos permiten diferenciar a una y otra disciplina. Bueno, a continuación, les decía que quisiera que comentáramos algunos casos que han sido resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, que se relacionan con la aplicación del derecho electoral y que se han visto nutridos por
la influencia de estas disciplinas. Es decir, que estamos hablando de resoluciones judiciales que de alguna manera derivan de este ejercicio de la multidisciplinariedad o de la interdisciplinariedad, ¿no? Bueno, vamos a comentar en particular 3 casos. Uno que ha sido muy emblemático en materia de derechos indígenas, el caso Cherán, que data del año 2011, le correspondió resolver este asunto a la anterior integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral y marcó sin duda un precedente importante en materia de derechos indígenas y de derecho electoral indígena, ¿no? Estamos hablando del caso Cherán. Bueno, en esta primera lámina tenemos algunos apuntes que nos sirven de contexto, que nos ayudan a entender, cuál era, digamos, el ámbito, las características del espacio en donde se suscitó esta problemática judicial. Bueno, tenemos que este asunto fue promovido en el año 2011 por principio de cuentas y se trató de un juicio justamente promovido por ciudadanos integrantes de una comunidad indígena. En este caso estamos hablando de la comunidad de San Francisco Cherán, ubicada en el estado de Michoacán, una localidad indígena perteneciente al pueblo purépecha. Bueno, el origen del asunto fue un escrito mediante el cual pueblo, a través de un conjunto de representantes, solicitaron al Instituto Electoral Local, al Instituto de Elecciones de Michoacán, que determinara que la organización de las elecciones en ese municipio fuera bajo el sistema de usos y costumbres. Bueno, como lo sabemos, en nuestro país hay muchos espacios de nuestro territorio en donde tenemos asentamientos indígenas y la propia Constitución, los tratados internacionales y, por supuesto, el marco normativo que deriva de estas dos piedras angulares lo que los pueblos y comunidades indígenas se pueden regir, pueden organizarse políticamente mediante lo que conocemos como usos y costumbres, ¿no? Es decir, las formas de organización políticas con antecedentes precolombinos, desde antes de que llegaran los españoles al territorio mesoamericano. Bueno, en tercer lugar tenemos que el Consejo del Instituto Electoral de Michoacán determinó que carecía de competencias para decidir sobre la petición de la comunidad indígena, de celebrar elecciones bajo sus usos y costumbres. El mismo colectivo promovió un juicio para la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía ante la Sala Regional Toluca, que era la instancia correspondiente para atender esta petición, vía per saltum, es decir, para promover este asunto de manera directa ante la autoridad federal, brincándose, por utilizar una expresión coloquial, a la autoridad jurisdiccional local, ¿no? Sin embargo, la Sala Superior ejerció su facultad de atracción, por la relevancia del asunto al amparo de sus atribuciones constitucionales y legales. Es decir, que aun cuando el marco normativo reconoce que correspondía resolver esta problemática judicial a la Sala Regional Toluca por tratarse de una entidad federativa ubicada en esta circunscripción de su competencia, bueno, pues fue la Sala Superior quien, a partir de sus atribuciones, ejerció la facultad de atracción y terminó por resolver el asunto. La Sala Superior consideró que la ausencia de un mecanismo de designación de representantes por usos y costumbres vulneraba los derechos políticos de los integrantes de la comunidad. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la sentencia? El último apunte de la lámina anterior pues nos da cuenta de qué fue lo que terminó por resolver la Sala Superior, por cederles la razón a estos representantes del colectivo de la comunidad de Cherán para que en efecto se organizaran mediante este esquema que conocemos como usos y costumbres. Bueno, ¿cuáles fueron los efectos de esta determinación judicial adoptada por la Sala Superior? En primer lugar, se reconoció que los integrantes de la comunidad indígena de Cherán tienen derecho a solicitar la elección de sus propias autoridades, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno derecho
con pleno respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, tenemos que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán debía atender por mandato judicial, evidentemente dictado por la Sala Superior, todo lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, para lo cual debía de tener presentes algunos elementos muy puntuales. El primero de ellos se refiere a la realización de una consulta. En segundo lugar, la presentación de los resultados de la consulta al Congreso local, para que esta autoridad legislativa emitiera un decreto en el que se establecieran las fechas de la elección y de toma de posesión de los encargos, y en tercer término, que se tomara en consideración en el diseño de la consulta, la organización en el diseño de este ejercicio, la organización y ejecución de consultas que estuvieran alineadas a lo dispuesto en las directivas establecidas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que rige sobre esta materia. Bueno, en este mismo orden de ideas, tenemos que se vinculó al Congreso del Estado de Michoacán para que, de acuerdo con su agenda legislativa, armonizara la Constitución y legislación interna a lo dispuesto en la Constitución Federal y tratados internacionales en materia de derechos indígenas. Es decir, que este fallo judicial vinculó al órgano legislativo local para que adecuara, para que armonizara su marco normativo en el ámbito territorial de la entidad correspondiente, en consonancia con lo establecido en los tratados internacionales suscritos por nuestro país y lo dispuesto por la propia Constitución en el artículo 2. Y bueno, por último tenemos que se ordenó, a las autoridades estatales que en ejercicio de sus funciones dieran cumplimiento a lo establecido en la sentencia y prestaran auxilio necesario al Congreso local y al Instituto Electoral local para que se ejecutara lo mandatado con esta resolución judicial. Bueno, ¿por qué estamos haciendo referencia a este caso? Pues porque lo que nos interesa es identificar algunos elementos que nos dan cuenta de cómo las y los magistrados nutrieron su decisión judicial, fundaron su decisión judicial con elementos de disciplinas no exclusivamente provenientes o con criterios no exclusivamente provenientes de la disciplina del derecho, sino en este caso de la antropología. Bueno, en este sentido, tenemos que como parte de la argumentación, es decir, como parte de estos razonamientos que sustentan el fallo judicial, se cita de manera reiterada una obra proveniente de la disciplina de la antropología. Esta obra pues está referida en este primer apunte que tenemos en la lámina, ¿no? Está intitulada como Cherán a Sierra Tarascan Village, escrita por Ralph Larson Bills, publicado como número 2 del instituto, número 2 de los fascículos que emite o que da a conocer el Instituto de Antropología Social de la Smithsonian Institution y publicada por la editorial Greenwood Press en Westport, Connecticut, ¿no? Es una obra propiamente académica de corte antropológico que fue sumamente citada como parte de la construcción argumentativa que sustenta el fallo judicial que estamos analizando. Bueno, en esta obra se exponen, en la sentencia también se exponen datos geográficos y orográficos del territorio y de la organización política en 4 barrios, lo que explica la forma en que fueron presentadas las firmas de las y los ciudadanos, es decir, en 4 listas. Es decir, que la Sala Superior se aproxima a la población de Cherán como para contar con un contexto mucho más amplio de la población objeto de la resolución judicial, ¿no? También tenemos que se explique en la sentencia información sociodemográfica del pueblo de Cherán, es decir, cuáles son las características en términos de propiamente demográficos de esta población, es decir, el número de habitantes, el número de personas por sexo, las edades, entre algunas otras características, ¿no? Tenemos también que en la sentencia se refieren contenidos de varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, en particular los que se relacionan con pueblos y comunidades indígenas, así como
casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que como parte de esta base argumentativa que sustenta el fallo judicial, pues se hace referencia a no solamente el marco normativo de orden supranacional, sino también a precedentes judiciales igualmente de orden internacional, ¿no? Los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculados con la materia de protección y tutela de derechos sobre pueblos y personas indígenas. Y por último, tenemos que en el estudio de fondo se explican conceptos como autonomía, autodeterminación, multiculturalismo y pluralismo jurídico. Categorías que pudiésemos considerar como de orden académico, pero que en este caso revisten importancia porque, reitero, pues forman parte de esta base, de esta estructura argumentativa que sirven para motivar el fallo judicial, para sustentarlo, ¿no? Bueno, a continuación quisiera hacer referencia a dos asuntos adicionales que también dan cuenta de cómo el derecho se nutre de otras disciplinas como la antropología o la sociología. Estos dos casos que vamos a revisar a continuación se refieren a problemáticas judiciales que han sido resueltas por el Tribunal Electoral, incorporando, reitero, estas perspectivas multidisciplinarias, ¿no? En este caso vamos a comentar estos fallos, el SRE PSC 32/2016, emitido por la Sala Regional Especializada, y el asunto subrep o el expediente subrep 60/2016 y sus acumulados, resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral para resolver la impugnación sobre el fallo previamente emitido por la Sala Regional Especializada. Bueno, en principio quisiera comentarles las características del asunto, de la problemática judicial que demandó la intervención del Tribunal Electoral, en primera instancia a través de la Sala Especializada y en segundo y de forma definitiva por parte de la Sala Superior. Bueno, lo que ocurrió acá fue que en el marco de las campañas para la gubernatura de Quintana Roo en el año 2016, el candidato postulado por la coalición conformada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, Carlos Joaquín, quien a la sazón ganó la gubernatura, pautó un mensaje, un spot, en donde se presentaban distintas imágenes que presentaban paisajes y personas de la entidad federativa correspondiente, es decir, de Quintana Roo, ¿no? Entonces podíamos ver selvas, playas, ríos, montañas y personas tanto de espacios urbanos como rurales de la entidad quintanarroense, ¿no? Bueno, en una de las imágenes de este spot aparecía un cameo de personas que por su fenotipo, por los rasgos físicos, sugerían que se trataba de niñas, niños y adolescentes, de personas menores de edad, ¿no? Bueno, la impugnación se presentó porque en el caso de este spot resulta que no se señalaba que se trataba de un candidato de coalición y solamente había sido pautado o solamente aparecía el logo del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, el Partido Revolucionario Institucional presentó una impugnación porque, en su opinión, esto podía generar confusión en la ciudadanía y se tenía que hacer explícito el hecho de que se trataba de un candidato de coalición y también señalar los dos partidos que integraban tal coalición, ¿no? Bueno, la Sala Especializada resolvió este asunto, que, pues bueno, para los propósitos de esta exposición pudiésemos considerar que pasó a un segundo plano, porque lo que interesa destacar acá es la labor oficiosa que realizó la Sala Regional Especializada en el sentido de que identificó justamente a estas personas que tenemos en pantalla y que, reitero, por los rasgos físicos sugería que se trataba de menores de edad, de niñas, niños y adolescentes. Entonces, lo que hizo la Sala Especializada, además de resolver la litis, que se centraba en este asunto que yo comentaba de identificar al candidato como uno de coalición y a los dos partidos que la integraban, además de eso, la Sala Especializada, mediante sus facultades oficiosas,
ordenó al Instituto Nacional Electoral que verificara si estas personas que en apariencia se suponía o pudiera ser que se tratara de personas de menores de edad, bueno, pues que lo corroborara, ¿no? Y en dado caso de que así fuera, que verificara que cumpliera con los requisitos que se establecían en los criterios previamente establecidos por la propia Sala Superior, porque hay que señalar que este asunto que estamos discutiendo fue uno de los precedentes que contribuyeron a que el Instituto Nacional Electoral emitiera unos lineamientos que regulan la participación en la actualidad de niñas, niños y adolescentes cuando se les involucra en actividades proselitistas. Bueno, entonces, la sala especializada ordenó al INE a que verificara, en primer lugar, si se trataba o no de personas menores de edad, y en segundo lugar, que en caso de que así fuera, se contara con los requisitos establecidos, que básicamente se referían a dos cuestiones. La autorización por parte de los padres o tutores, quienes ejercieran la patria potestad, y la autorización o el consentimiento informado por parte de los propios protagonistas, es decir, de los propios niños y niñas, ¿no? Bueno, y además, este caso resulta emblemático porque la sala especializada ordenó a los partidos políticos a que incorporasen subtítulos en todos sus spots. Este asunto fue el que marcó justamente un antes y un después en estos términos. A partir de este asunto es que ahora los partidos políticos, bueno, los partidos, candidatos, coaliciones, están obligados a incorporar subtítulos en todos los spots de televisión que son pautados a través del Instituto Nacional Electoral, cuando se ejerce esta prerrogativa de acceso permanente a radio y televisión por parte de partidos y candidatos, ¿no? Bueno, entonces, a partir de este asunto, es que, reitero, los partidos ahora están obligados a incorporar subtítulos en beneficio de las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Quienes no pueden escuchar, pues ahora a partir o con con estos subtítulos, pues ahora pueden conocer el contenido el contenido integral de la producción audiovisual, es decir, que pues bueno, con las letras, pues ahora escuchamos la narración, o mejor dicho, se lee la narración, y ya no solamente se escucha. Bueno, entonces este asunto resultó paradigmático por eso, por la función oficiosa que hizo la sala especializada, en beneficio tanto de niñas, niños y adolescentes como de personas con discapacidad. Pero bueno, como esta función oficiosa implicó una obligación a los partidos políticos, pues estos se inconformaron, consideraron que la sala especializada se había extralimitado en el ejercicio de sus funciones y que además se había alejado de la LITIS. Por lo tanto, promovieron una impugnación en contra de esta resolución. La Sala Superior no solamente terminó por confirmar la sentencia previamente emitida por la Sala Especializada, sino que además vinculó al Instituto Nacional Electoral para que emitiera unos lineamientos que regularan la participación de niñas, niños y adolescentes cuando se les involucra en actividades proselitistas. Entonces, este caso es paradigmático porque el criterio que fue adoptado por la sala especializada, reitero que fue confirmado por la sala superior, y además la sala superior ordenó al Instituto Nacional Electoral que estableciera en el ejercicio de sus facultades reglamentarias un marco normativo para regular la participación de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. Bueno, este asunto, como les decía, resulta interesante para los temas que estamos discutiendo porque de alguna manera incorpora también esta perspectiva antropológica y sociológica a la aplicación del derecho electoral, porque estamos hablando de que un colectivo social involucrado en la discusión de esta problemática judicial es la de los niños, niñas y adolescentes, un colectivo que ni siquiera ostenta la categoría jurídica, en este caso con rango constitucional, que se refiere a la ciudadanía. Entonces, pues podemos ver que el Tribunal Electoral realiza un ejercicio antropológico, sociológico, hermenéutico, como para adoptar su fallo judicial que resuelve una problemática jurídica en específico, una problemática judicial. Y bueno, en segundo término tenemos este otro asunto
que viene a complementar el anterior, el suscitado en Quintana Roo. Estamos hablando del SRE-PSC 99 de 2017, que resolvió una problemática que se suscitó en el marco de las campañas para la gubernatura del Estado de México hace 6 años. En la actualidad, pues, sabemos que está corriendo el proceso electoral para renovar a la titularidad del Poder Ejecutivo en esta entidad. Bueno, pues en la campaña de hace 6 años tuvo lugar este asunto que se refiere igualmente a una problemática judicial en donde se puso como eje de la discusión, en donde se colocó como eje de la discusión el tema del interés superior de la niñez y por lo tanto, pues la tutela de los derechos que asisten a este colectivo en específico, a niñas, niños y adolescentes. Bueno, aquí lo que pasó fue que el Partido Acción Nacional pautó una serie de mensajes en donde hacía una crítica a las políticas de seguridad pública adoptadas por el gobierno priista, evidentemente con el propósito de mermar las preferencias electorales en torno al candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional que gobernaba la entidad, ¿no? Estábamos hablando en ese momento de el actual gobernador, Alfredo del Mazo, ¿no? Bueno, la crítica que hacía el Partido Acción Nacional consistía en una dramatización en donde en un semáforo una mujer que iba manejando y iba acompañada por quien representaba a su hija en el asiento trasero, era objeto de un asalto a mano armada, ¿no? Bueno, esto era una dramatización, reitero, pero buscaba constituir una crítica o construir una crítica en torno a la situación de inseguridad que reinaba en la entidad, en opinión del Partido Acción Nacional, y pues con ello, reitero, mermar las preferencias electorales hacia la figura del candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, en este caso, originalmente la Sala Regional Especializada consideró que por tratarse de una situación que involucraba violencia, se había colocado en una situación de riesgo emocional esto por supuesto lo estoy planteando en mis propias palabras, a la niña que protagonizaba el spot, ¿no? Y por lo tanto, pues le impuso una sanción al Partido Acción Nacional. Pues, no consideró que fuera justa la decisión adoptada por la sala especializada y se inconformó ante la sala superior. Aquí ocurrió un asunto curioso porque la sala superior revocó la sentencia adoptada por la sala regional especializada porque consideró la sala superior que con todos los elementos de prueba se había acreditado que en ningún momento a la niña se le había colocado en una situación de vulnerabilidad, que se le había explicado con todos los pormenores del asunto, los términos de su participación, que se trataba de una situación producida, una dramatización, y que por lo tanto no había estado en riesgo en ningún momento la niña y que además se cumplían con los requisitos establecidos por la propia autoridad jurisdiccional en los criterios, bueno, en fallos previos, como el caso de Carlos Joaquín que acabamos de revisar, ¿no? Entonces, bueno, la Sala Superior consideró, reitero, que no se había presentado ningún riesgo para la niña, revocó la sentencia de la sala especializada, pero además vinculó al Instituto Nacional Electoral para reiterar, digamos, este mandato judicial establecido en el asunto previo, es decir, esta obligación que se le impuso al Instituto Nacional Electoral para el diseño de unos lineamientos, un marco normativo para regular la participación de niñas, niños y adolescentes cuando se les involucre en actividades de corte proselitista. Pero en este caso, esta vinculación que se hizo al Instituto Nacional Electoral, pues no solamente fue, digamos, reiterar la que previamente se había establecido, sino que además en esta sentencia la Sala Superior le marca algunos elementos metodológicos al Instituto Nacional Electoral para el diseño de estos lineamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de pautas, una serie de parámetros que la Sala Superior a través de la sentencia le marca al Instituto Nacional Electoral al reiterarle esta obligación de diseñar los lineamientos. Bueno, pues aquí tenemos 4 en particular, pero yo quisiera poner énfasis en el que se refiere a el apoyo de
especialistas en materia de derechos de la niñez. El Tribunal Electoral, a través de la Sala Superior, le ordena al INE que para el diseño de estos lineamientos se asesore con pedagogos, con psicólogos, con sociólogos y con demás especialistas en materia de derechos de la infancia para que diseñe de manera asertiva los lineamientos que en la actualidad están plenamente vigentes. Y esto me parece un aporte muy significativo, por supuesto, del Instituto Nacional Electoral, pero que encuentra su origen en estos criterios que estamos comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que nos habla esta sentencia es de la sensibilidad que asume el Tribunal Electoral a través de su Sala Superior respecto a este colectivo social en situación de vulnerabilidad, que son niñas, niños y adolescentes, y que pues dan la pauta para la implementación de una política pública que se desprende de, o que tiene como pilar estos lineamientos a los cuales estamos haciendo referencia, ¿no? Bueno, estos ejemplos que acabamos de comentar, pues de lo que nos hablan es de cómo en estas resoluciones judiciales adoptadas por la autoridad competente para resolver conflictos que se suscitan en la arena electoral, pues se ven nutridas por distintas disciplinas académicas y no solamente por el derecho. En este caso, los asuntos que acabamos de comentar, pues podemos advertir que claramente se ven influenciadas por la antropología y por la sociología, ¿no? Y además, la Sala Superior me parece que de forma muy acertada, como lo comentamos en el caso previo, vincula al Instituto Nacional Electoral para que diseñe los lineamientos a los cuales hemos hecho referencia también desde una perspectiva multidisciplinaria, recomendando la asesoría de especialistas en distintas áreas del conocimiento. Bueno, para cerrar la exposición, y quizás dejar un espacio como para la interlocución, si ustedes así lo tienen a bien, tenemos algunos temas que las jueces y los jueces electorales resulta conveniente que tengan presentes en materia de ciencia política para aplicar el derecho en esta arena electoral, ¿no? Bueno, en primer término, me parece que es importante que las juezas y los jueces, bueno, en general, los operadores jurídicos en materia electoral, tengan conocimientos en materia de ciencia política, en específico por lo que se refiere a la distritación y organización demográfica y electoral. Estamos hablando de una cuestión con un alto nivel técnico que pues resulta un tanto complejo, pero que resulta también importante que los jueces electorales, los operadores jurídicos en general en materia electoral, tengan por lo menos algunas bases, ¿no? Entonces, bueno, este asunto, la distritación electoral, pues es más propia de la ciencia política, no tanto de la materia del derecho electoral, pero evidentemente pues es importante a partir del binomio que se establece entre ambas disciplinas que pues el derecho electoral se vea nutrido por la perspectiva politológica. Un segundo ámbito, una segunda arista que resulta conveniente que tengan presentes los operadores jurídico-electorales se refiere a los sistemas electorales y las fórmulas de asignación, ¿no? Este es un aspecto que reviste particular importancia porque ustedes saben que los procesos de asignación de escaños por el principio de representación proporcional es una tarea que corresponde a la autoridad administrativa. En el ámbito federal corresponde al Instituto Nacional Electoral hacer la asignación de escaños tanto de diputaciones como de senadurías por el principio de representación proporcional, y en el ámbito de las entidades federativas pues corresponde a los soples hacer el mismo ejercicio por lo que respecta a las posiciones de representación proporcional en las legislaturas locales, ¿no? Pero en muchas ocasiones esta asignación es objeto de impugnación y al final corresponde a la autoridad jurisdiccional, es decir, a los tribunales locales electorales o bien al Tribunal Electoral Federal, pues resolver en última instancia la asignación de escaños por el principio de RP, ¿no? Y lo que tenemos es, en muchas ocasiones, pues un galimatías respecto a la asignación que se hace por escaños de RP.
por muy distintas variables, ¿no? Sabemos que aun cuando hay elementos que pudiésemos considerar como denominadores comunes en los sistemas subnacionales y en el sistema nacional de elecciones, bueno, pues cada legislatura imprime algunas características particulares para la asignación de escaños de RP. En algunos estados tenemos que la asignación de escaños implica, por ejemplo, como primer paso, la asignación directa, es decir, que los partidos que alcanzan el 3% de la votación, por este hecho se hacen acreedores a que se les asigne una diputación, y el segundo paso consiste en hacer una asignación aplicando el cociente electoral. Hay algunas otras entidades federativas que entran directo a la asignación de cociente electoral y no tienen asignación directa. Y además, pues hay algunas reglas particulares, reitero, que pues le imprimen un matiz identitario a los sistemas electorales subnacionales en cada entidad federativa. Ahora, pues estas variables pues hacen que, reitero, aun cuando hay elementos que pudiésemos considerar como denominadores comunes, pues hacen que la asignación sea distinta en una y en otra entidad. Y bueno, pues al final, reitero, en muchas ocasiones, quien termina por hacer la asignación definitiva es el Tribunal Electoral. Y también, pues los criterios que adoptan los tribunales electorales suelen ser un tanto distintos o poco uniformes, ¿no? Entonces, bueno, por lo que tenemos es un esquema muy diverso en materia de asignación de escaños por representación proporcional. Y bueno, pues justamente por esto es que considero que los funcionarios electorales en el ámbito jurisdiccional tendrían que estar formados también con algunas bases de ciencia política como para conocer justamente cómo funcionan los esquemas de representación por el principio de representación proporcional. Por supuesto, de ninguna forma estoy sugiriendo siquiera que en la actualidad por los operadores jurídicos carezcan de estas bases, pero me parece que en la medida en que estas bases se vayan robusteciendo, en que se vaya adoptando un nivel más técnico, más especializado en los órganos jurisdiccionales, pues puede ser que incluso logremos un mayor nivel o un mayor orden, un mayor ámbito de uniformidad, ¿no? Bueno, otros aspectos que me parece que también tendrían que ser igualmente abordados con un mayor esfuerzo, con un mayor grado de especialización por parte de los operadores jurídicos, se refieren a al tema de los partidos y de los sistemas de partidos, ¿no? También, por supuesto, en la actualidad creo que reviste mucha importancia el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Tenemos también muchos fallos judiciales a cargo del Tribunal Electoral en donde este tema de la transparencia y de la rendición de cuentas es muy evidente, y pues en tal sentido me parece que es importante que los operadores jurídicos se sigan formando en esta temática. Y también otros temas que de alguna manera son propios de la ciencia política, pero que sin duda sería importante, sería conveniente que sean retomados por los operadores judiciales, se refieren a la administración y responsabilidad pública, es decir, esta cuestión que se define como la accountability, y por último la percepción y la opinión pública, ¿no? Esta parte, este último tema me parece crucial porque creo que en algunas ocasiones los tribunales electorales adoptan una interlocución, un diálogo un poco como de cofradía, ¿no? Es decir, que los tribunales electorales pareciera como que hablan entre sí. En algunos casos, pues en esta conversación, por supuesto, involucran a las autoridades administrativas, pero reitero que pareciera como que se constriñe a esta convivencia de cofradía
porque la sociedad ajena al lenguaje técnico jurídico, pues en muchas ocasiones no logra percibir en su justa dimensión, pues ni la base, ni la parte sustantiva de la sentencia, ni sus alcances, ¿no? Entonces, me parece que los tribunales electorales tendrían que imprimir un mayor esfuerzo en lograr comunicar de manera asertiva sus fallos judiciales, porque en muchas ocasiones, pues evidentemente la ciudadanía, al carecer de un lenguaje técnico jurídico, reitero, pues se queda con la idea de una sentencia que les es transmitida en muchas ocasiones, pues a través de las redes sociales o en el mejor de los casos a través de los encabezados de los periódicos, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones, reitero, la ciudadanía, las personas de a pie, como se dice comúnmente, pues se quedan con esta idea de que el tribunal electoral perdona o condona multa millonaria al partido tal, ¿no? Porque ese es el encabezado que aparece en un diario. Entonces, bueno, esa idea pues se transmina, obviamente, se transmite al grueso de la ciudadanía, y esto pues creo que poco abona a la construcción de una cultura política democrática, poco abona, por supuesto, a hacer un ejercicio responsable de escrutinio sobre las autoridades electorales, y reitero que esto quizás en parte es motivado por las propias autoridades judiciales y algunos, en razón de que en algunas ocasiones no logra transmitir, reitero, de manera asertiva sus fallos judiciales. Y bueno, pues esto de lo que nos habla es de la necesidad de que las autoridades jurisdiccionales se sigan nutriendo desde otras perspectivas, como nos lo decía nuestra especialista que revisábamos en el video, pues el derecho electoral no está solito, no va solo por la vida, sino que demanda de la intervención de otras disciplinas. En muchas ocasiones, creo yo, y esto lo expreso con absoluto respeto, que las personas formadas en la abogacía estiman que sus bases son suficientes como para desarrollar cualquier tipo de actividad, y me parece, reitero con todo respeto, que esto en la mayoría de los casos es un error, ¿no? O sea, sin duda, las autoridades jurisdiccionales requieren de otros perfiles como la comunicación, como la administración, como la antropología, entre algunas otras, como para que pues funcionen de manera adecuada, asertiva, efectiva y demás. Bueno, en fin, estamos a 13 minutos de que se concluya el tiempo que tenemos dispuesto para esta sesión, y bueno, pues reitero que esto no se convierta en un monólogo, en un soliloquio. Si alguien desea hacer alguna intervención en estos minutos que nos quedan, pues por favor les pediría que hagan el uso de la voz con absoluta confianza, y pues en este sentido ya tenemos aquí una primera intervención a cargo de Dante Augusto Reyes Chapa, a quien le cedo el uso de la voz. Adelante, Dante, por favor. Muchas gracias, muy buen día, profesor, compañeros, siempre es un gusto saludarlos y compartir experiencias y pensamientos. Digo, mi comentario va más en función a la reflexión que me ha generado toda esta charla, esta plática, muy interesante, muy introspectiva. Bueno, a mí me generó una introspección respecto de mi práctica profesional. Yo soy abogado laboralista y siempre me he dado cuenta que en una forma, digamos, interna del derecho, pues todas las ramas o todas las especialidades del derecho complementan al área laboral, ¿no? O sea, si hay un extranjero, pues derecho migratorio; si hay cuestiones de poderes, pues derecho civil; si el trabajador cometió un delito, pues derecho penal. Y así podríamos irnos dilucidando que todas las ramas del derecho se interrelacionan, ¿no? O sea, comparten, digamos, lo que usted mencionó, quizás es una especialidad del derecho es transdisciplinaria con sus otras ramas. Siempre se tienen que ir complementando en cuanto a sus teorías, en cuanto a sus metodologías, porque si uno, por ejemplo, en mi caso, si un cliente contrata un abogado penal para que corra al trabajador, o sea, lo va a hacer muy mal, vaya. O sea, a lo mejor lo hace muy bien en penal, pero le va a traer consecuencias muy graves en derecho laboral. Entonces, el no cuidar todos esos matices afecta. Eso por una parte, ¿no? Y eso o sea, esta charla me reiteró esa necesidad de utilizar otras herramientas y ciencias para complementar el derecho.
o lo veo también es con la psicología. O sea, yo cuando hago desvinculaciones, pues he tomado muchas notas y leído cuestiones de psicología para hacer procesos dignos, para dignificar al trabajador, incluso cuando en su proceso de salida, que sea un proceso tranquilo. O sea, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Incluso hasta la psicología de los colores que generan, ¿cómo se llama? Cercanía o confianza. Bueno, nos podemos basar de muchas cosas. La antropología, o sea, por ejemplo, hay periciales en antropología para saber si una persona tiene la capacidad de redactar una renuncia o un escrito determinado. O sea, hay cosas muy interesantes sobre la interdisciplinariedad. Y bueno, y abocándonos a la parte electoral, creo que también tendríamos que visualizar una perspectiva distinta, cómo el derecho complementa a otras ciencias, ¿no? Porque ahorita nos abocamos a qué ciencias nos alimentan al derecho, pero el derecho también alimenta muchas otras ciencias, ¿no? Y eso es democracia, cómo llevar el derecho, o al menos electoral o básico constitucional, a la gente. Eso es democracia, o sea, que todos tengan ese mismo alcance. Digo, yo creo que los abogados, que somos abogados, cuando leemos en las noticias aberraciones como, y le concedieron un amparo a tal persona para tales efectos, cuando únicamente están hablando de una suspensión provisional, y eso no quiere decir que hayan otorgado el amparo, ¿no? Y los abogados, no, pues es que todavía no pasa, no hay sentencia. Entonces, el hecho de que, pues, perdón, pero muchos comunicólogos tengan una ignorancia profunda del derecho de amparo, hacen que su ejercicio de información sea malinformación, porque al malinformar generan criterios equívocos en la población, ¿no? Lo que decía ahorita es cuando hacen un encabezado, pues totalmente tendencioso para generar un impacto en la sociedad, ¿no? O lo mismo, para poder incluso hasta opinar en pláticas o en debates, si uno no tiene el conocimiento del derecho o de cualquier rama de la que se esté hablando, de cualquier ciencia, pues generalmente uno va a desinformar o no va a tener una aportación coherente o real, ¿no? Entonces, justamente me dejó esa reflexión de la importancia incluso de los esfuerzos que hace la Escuela Judicial Electoral de llevar temas jurídicos abiertos, ¿no? Porque de inicio, por ejemplo, todos estos diplomados no hay un filtro, tienes que ser abogado para acceder al diplomado de Derecho Electoral, no, es cualquier ciudadano puede acceder al curso o al diplomado. Entonces, eso me parece un ejercicio democrático para acercar el derecho o el conocimiento de las leyes a la gente. Gracias. Al contrario, Dante, muchas gracias por el aporte, en efecto. Y ahorita que estaba usted comentando, bueno, que estaba compartiéndonos esta opinión, estaba yo pensando en la importancia que adquiere justamente este tema de la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y demás, por ejemplo, para el tema de la mediación, ¿no? Sin duda, pues ahí también hay un área de oportunidad importante para incorporar todas estas disciplinas, ¿no? Porque pues evidentemente la mediación pues busca el establecimiento de acuerdos y no la imposición de la ley a rajatabla, ¿no? Entonces, me hizo también reflexionar en torno a ello. Muchas gracias, Dante. Bueno, pues si no hubiera más intervenciones, a mí no me resta más que agradecerles el favor de su atención. Este horario de las 7 de la mañana es un poquito complicado, ¿no? Porque es como muy escolar, es como cuando íbamos a la prepa o la universidad, pero bueno, pues la escuela judicial lo ha adoptado justamente con el propósito de no interferir en las actividades profesionales de las personas, ¿no? En el entendido de que pues quizás a esta hora pues todavía no empezamos propiamente la jornada de trabajo, es un poquito complicado llevarla a cabo, pero bueno, pues reitero que es con la intención de pues no afectar las actividades profesionales del estudiantado y pues espero que esta intención se esté cumpliendo. Bueno, pues les agradezco de verdad muchísimo su atención, les deseo el mayor de los éxitos para que concluyan este diplomado y seguramente tendremos oportunidad de encontrarnos en algún otro espacio de esta Escuela Judicial Electoral. Que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias. Buen día. Pero... Gracias, buen día. Buen día, hasta luego. Buen día. Hasta Buen día, luego. hasta luego. Gracias, Benito. Un gusto saludarlo. También a Manuel, muchas gracias. Hasta luego.
Que estén bien.